Guadalajara, una ciudad conocida por su cultura vibrante y su energía bulliciosa, tenía un vientre oscuro del que pocos se atrevían a hablar. En esta metrópoli repleta de vida, los locales susurraban cuentos de terror nacidos de acontecimientos reales. Hoy nos sumergimos en tales narrativas, relatando 3 cuentos de verdadero terror que grabaron el miedo en los corazones de los ciudadanos de Guadalajara. Nuestro primer cuento comienza en una antigua hacienda en las afueras de Guadalajara. La extensa propiedad alguna vez fue un símbolo de riqueza y grandeza, pero ahora estaba descuidada. Su estado abandonado contrastaba marcadamente con el lujoso estilo de vida de su antiguo propietario, don Rafael, un hombre conocido por su riqueza y crueldad. Su sed de poder lo llevó por un camino que convirtió en ruinas todo lo que tocaba. El ascenso de don Rafael a la fortuna fue encendido por una insaciable sed de control. Manipuló el sistema legal, desplazó a comunidades enteras y construyó su imperio sobre los esqueletos de los inocentes. Sin embargo, la riqueza que acumuló no pudo liberarlo de las cadenas de sus malas acciones que lo anclaron a una existencia maldita. Su poder comenzó a desmoronarse cuando las historias susurradas sobre su tiranía llegaron a oídos de los espíritus agraviados. El anochecer en la hacienda trajo consigo un frío escalofriante, y un silencio opresivo que regularmente se hacía añicos por el sonido de fuertes pasos. Estos pasos no eran de los vivos, porque corría el rumor de que la tierra estaba ahora maldita por los espíritus vengativos de aquellos a quienes don Rafael había agraviado. Su inquietante presencia infundió miedo en los corazones de los pocos cuidadores que quedaban en la hacienda. Susurros aterrorizados rodearon la ciudad, a medida que las historias de los acontecimientos fantasmales en la hacienda se hicieron más frecuentes. Las sombras se movían solas, las voces incorpóreas resonaban a través de pasillos vacíos y los objetos volaban caóticamente. Los cuidadores, que alguna vez pensaron en encontrar una vida fácil dentro de los muros de la hacienda, pronto se vieron envueltos en una red de miedo e incertidumbre. A medida que aumentaba la cacofonía de incidentes inexplicables, don Rafael, en un intento inútil de recuperar el control, buscó la ayuda de un reputado exorcista. Sin embargo, los espíritus tenían sus colmillos hundidos profundamente en la hacienda y en la vida de sus habitantes. A pesar de sus esfuerzos, el exorcista no logró romper la conexión entre las almas vivas y las perdidas. Y así, la hacienda quedó como prisión de terror, resonando sus muros con los atormentados lamentos de los espíritus. Se convirtió en un sombrío recordatorio del pasado despiadado de la ciudad, una ruina rechazada por los vivos pero rebosante de ecos de muertos. Guadalajara, la ciudad de la festividad, ocultaba dentro de sus límites los escalofriantes recuerdos del pasado. Nuestro segundo cuento nos lleva a una calle residencial en Guadalajara donde una casa aparentemente ordinaria esconde su pasado siniestro entre sus paredes. La casa pertenecía a la familia Macias, que se había mudado recientemente, completamente ajena al horror que les esperaba. No sabían que habían heredado algo más que las llaves cuando compraron la casa que albergaba una atrocidad atroz. Los inquilinos anteriores de esta morada aparentemente acogedora eran los hermanos Ramírez, que tenían un vínculo particularmente tenso. Las constantes disputas y peleas por temas menores se habían convertido en una vendetta en toda regla que culminó en un evento espantoso. Años de resentimiento, dolor e ira ocultos llegaron a un punto de ruptura, y un hermano se volvió contra el otro, lo que resultó en una escena morbosa de fratricidio. Los gritos de la víctima que atravesaron el tejido mismo de la casa dejaron una marca indeleble, un recuerdo estático que permaneció, y se reprodujo en la soledad atormentadora. Ninguna cantidad de repintado o reacondicionamiento podría silenciar los ecos de esa terrible noche. Como sombrío recordatorio del pasado violento de los alrededores, los hermanos se convirtieron en las sombras que rondaban la casa, atrapando a los nuevos ocupantes desprevenidos en su macabro juego de inquietud. Los informes de la casa de Macias pintaron un cuadro inquietante, objetos movidos por sí solos, símbolos extraños aparecieron en las paredes durante la noche y ruidos inexplicables resonaron en cada habitación. La familia, inicialmente descartando estos incidentes como sucesos coincidentes, pronto sintió la presencia amenazadora que envolvió su otrora idílica casa en un aura de terror. A medida que persistían los inquietantes fenómenos, la familia Macias se encontró tambaleándose al borde de la cordura. La casa había dejado de ser un refugio, y rápidamente se había transformado en un purgatorio, un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, entre los vivos y el reino de los difuntos. Obligados a enfrentar el horror que había estado confinado dentro de la casa durante años, lucharon por buscar un respiro de la terrible experiencia. La profunda angustia y el miedo inquebrantable de la familia llamaron la atención de un atrevido investigador paranormal. Al conocer la historia de la casa y dar testimonio de los espeluznantes acontecimientos, se comprometió a descubrir la verdad que persistía detrás de la inocente fachada de la casa.
Su incesante búsqueda de respuestas sacó a la luz los residuos de las agitadas almas de los hermanos Ramírez, que se encontraban en el quid de la inquietante. Se realizó un exorcismo para liberar a los espíritus de su tormento terrestre, y los poderosos encantamientos del ritual llenaron la casa con una energía siniestra. Los atormentados lamentos de los hermanos resonaron en toda la casa a medida que fueron liberados gradualmente de sus cadenas terrenales, desapareciendo en el éter que habían estado tratando desesperadamente de alcanzar. Con la partida de los espíritus, la familia Macias se encontró con que la casa ya no exudaba un aire de malevolencia. Las sombras que alguna vez acecharon en cada esquina se desvanecieron en el pasado, y la casa fue limpiada de su morbosa historia. A partir de ese día, la familia Macias vivió sin miedo ni intrusión, instalándose finalmente la paz en su hogar. Nuestro cuento final resume los sucesos inquietantes que tuvieron lugar en la icónica mansión López en el corazón de Guadalajara. Ubicada entre la expansión urbana de la ciudad, la mansión lujosamente extravagante era un espectáculo digno de contemplar, pero sus elegantes pilares ocultaban los escalofriantes secretos de su pasado que aterrorizaban a los habitantes de la zona. La mansión perteneció una vez a la adinerada familia López, conocida por su riqueza, pero también por sus prácticas comerciales cuestionables. El patriarca, don Lucio López, tenía una reputación despiadada. Su codicia no tenía límites, y fue su insaciable deseo de dominio lo que dio forma a la tragedia que se desarrolló dentro de los muros de su alguna vez orgullosa mansión. Los rumores sobre los tratos clandestinos y las actividades ilícitas de don Lucio llenaron la ciudad, pero la verdad era mucho siniestra de lo que sugerían los susurros. Una noche, una cacofonía de disparos estalló desde el interior de la mansión, resonando en las calles de la ciudad, y enviando palpables olas de conmoción y miedo por todo el vecindario. Se había producido un tiroteo entre las facciones rivales enredadas en el negocio sucio de López, y la mansión fue testigo de la noche más mortífera de su existencia. La confluencia de violencia e intención malévola había contaminado los cimientos mismos de la mansión, y no fue una sorpresa cuando sucesos fantasmales comenzaron a plagar a los residentes que se atrevieron a vivir en los alrededores. Luces espeluznantes parpadeaban en ventanas que permanecían vacías, susurros incorpóreos flotaban sobre el viento, y el frío cierre de una mano espectral provocaba escalofríos en la columna vertebral de cualquier intruso. La aparición repetida del propio don Lucio se convirtió en un espectáculo común para los vigilantes nocturnos que desafiaron los perímetros de la mansión. Envuelto en un sudario tenebroso, su forma etérea deambulaba por los terrenos de la finca, grabando terror en las almas de esos desafortunados testigos mientras su rostro atormentado servía como un recordatorio constante del legado sin resolver del pasado. La proximidad al más allá había deformado los interiores de la mansión, transmogrificando la decoración en un espejismo inquietante de su opulento pasado. Los marcos dorados contenían figuras espectrales, y la alguna vez elegante lámpara de araña iluminaba apariciones de una época pasada. El pasado de la mansión se había desangrado en el presente, creando una paradoja del tiempo atrapado dentro de los límites del edificio histórico. El encantamiento fantasmal de la mansión López se detuvo con el paso de un siglo. La ciudad que una vez se encogió de miedo a la presencia malévola de la mansión había comenzado a despegar las capas del tiempo, lista para abrazar una nueva era. Las leyendas urbanas finalmente se calmaron, y lo que alguna vez fue un foco de actividad paranormal se transformó en una mera reliquia del pasado. Incluso en el presente, la mansión López se alza orgullosa, soportando el peso de su pasado atormentado. Aunque ya no resuena con las almas perturbadas de sus habitantes anteriores, sirve como un escalofriante recordatorio de la historia de la ciudad, un testimonio silencioso de los acontecimientos que dejaron una huella indeleble en el mapa de Guadalajara. Como han demostrado estos cuentos, las emociones de Guadalajara van más allá de su rica cultura y su vibrante vida nocturna. Con cada calle y esquina sosteniendo una historia macabra, la ciudad cuenta acontecimientos desgarradores y aterroriza con sus verdades ocultas. Estas experiencias de hormigueo siguen atormentando a la gente, proyectando para siempre una sombra sobre esta vibrante ciudad. A pesar de estos relatos aterradores, la ciudad todavía prospera, sus residentes avanzan mientras miran por encima del hombro. Y si bien estas historias de terror de la vida real pueden parecer producto del pasado, sirven como un crudo recordatorio de lo inexplicable e invisible que puede estar acechando debajo de la animada fachada, esperando dar a conocer su presencia. Al caer la noche una vez más sobre esta ciudad de fiestas perpetuas, no olvidemos los susurros fantasmales de su pasado que impregnan el presente. Porque en cada rincón, bajo el barniz de la normalidad, se encuentra una historia esperando ser descubierta. Hasta entonces, estas inquietantes historias seguirán arrasando la ciudad y nunca descansarán realmente. Guadalajara, una ciudad donde la historia y el misterio se entrelazan, te invita a explorar más de sus terrenos inexplorados, no solo en el mapa, sino también en la realidad y en la fe.
Mientras te sumerges en las animadas calles y la cultura, recuerda los cuentos no contados que esperan para sobresaltar y cautivar, marcando el pulso de la ciudad no solo con la vida sino también con entidades invisibles. A través de estas narrativas espeluznantes, te hemos ofrecido una visión del vientre de Guadalajara, uno empapado de sangre, miedo y una inquietante sensación de lo desconocido. Pero estos cuentos siguen siendo precisamente eso, cuentos de épocas pasadas, grabados en los anales de la historia de la ciudad, construyendo la reputación de la ciudad de ser no solo la tierra del tequila, sino también historias de fantasmas y encuentros escalofriantes. Y aunque el paso del tiempo y el desarrollo urbano pueden haber diluido la influencia directa de estas extrañas historias, su resonancia todavía toca la fibra sensible dentro de los lugareños. Así, mientras te pierdes ante las encantadoras vistas y sonidos de la ciudad, ten en cuenta la historia embrujada e incrustada dentro de la trama de Guadalajara. Al llegar al final de nuestra exploración de las narrativas espectrales de Guadalajara, recuerde que estas historias convincentes y los paisajes dentro de los cuales se desentrañan no son más que fragmentos del rico tapiz de la ciudad. Escondidos detrás de cada calle adoquinada, cada patio colonial y cada bullicioso mercado, se encuentran muchos otros reinos llenos de historias curiosas que desarrollar. Despejemos temporalmente los cuentos de terror de Guadalajara, pero recuerde, estos cuentos sirven como un testimonio inquietante del intrincado pasado de la ciudad. Para los no iniciados, convocan una experiencia inmersiva plagada de inquietud y miedo. Pero para los residentes de esta metrópoli, las historias prohibitivas son más que simples recordatorios espantosos, son parte integrante del encanto paradójico de su ciudad. Aunque espeluznantes e inquietantes, los horrores contenidos en estos cuentos de Guadalajara son intrigantes y convincentes. Revelan un lado de la ciudad que a menudo elude las instantáneas y narrativas de relatos de viajes típicos. Por lo tanto, la próxima vez que pasee por las animadas calles de Guadalajara, podrá reconocer las oscuras corrientes subterráneas que alimentan la notoria reputación de esta vibrante y cautivadora ciudad. Una vez más, recordamos los fascinantes cuentos que surgen del enigmático pasado de esta ciudad. Como hemos visto, la narrativa de terror de Guadalajara es una parte inseparable de su rico folclore histórico, permitiéndonos vislumbrar los rincones más escondidos de la psique humana mientras invitamos a profundizar en los caminos menos transitados de la ciudad. Desde haciendas abandonadas hasta casas heredadas y casonas icónicas, la ciudad de Guadalajara alberga multitud de terrores. Recorrer las calles adoquinadas de la ciudad es similar a explorar un laberinto de secretos, cada hilo entretejido con el siguiente, formando el intrincado patrón del pasado embrujado de Guadalajara, un pasado que se niega a sumergirse en las profundidades del tiempo. Estos no son solo cuentos, sino reflejos de una ciudad profundamente entrelazada con los aspectos no tan ordinarios de la vida y el más allá. Con la conclusión de estas narrativas, te invitamos a regresar a Guadalajara, una ciudad de vitalidad cultural, caos animado, enigmas inexplorados e historias que trascienden tanto el velo de la realidad como el reino de lo antinatural.